En el año 2077 se produjo en el balneario portugués un suceso que más tarde se denominaría el crimen del siglo. Una niña inglesa desapareció sin dejar rastro de su habitación de hotel, lo que ha dado lugar a la investigación más cara de la historia de Gran Bretaña. El caso se ha engrosado con decenas de pistas y sospechosos. Ha desatado escándalos internacionales y los padres de la niña fueron recibidos por el propio Papa. En este video hemos recopilado toda la información disponible y hemos intentado responder a la pregunta central: ¿qué pasó con Madeleine McCann? En el año 2077, los esposos Kate y Gary McCann pasaron 7 días de vacaciones en la tranquila localidad portuguesa de Praia da Luz. La elección del lugar para una familia británica con 3 hijos es bastante obvia. Debido al gran número de turistas procedentes del Reino Unido, el portugués era solo la segunda o tercera lengua más hablada aquí, después del inglés. Los lugareños llamaban al complejo Little Britain. El complejo también contaba con 3 centros infantiles y había servicios de niñera cuando las salas de juego estaban cerradas. La pareja se fue de vacaciones con 4 familias, 9 adultos, cada uno de ellos profesional de la medicina, y 8 niños, entre ellos los gemelos McCann, de 2 años, y su hermana Madeleine, de 3. Las vacaciones de la pareja fueron bastante monótonas. Todos los días desayunaban y comían con los niños en su apartamento, y después de la comida, los enviaban a divertirse al centro infantil. Todas las noches entre las 9:30 y las 11:30, los adultos cenaban en el restaurante. Los niños se quedaban solos en los apartamentos, saliendo de vez en cuando para ver cómo estaban, excepto una familia. Esos tenían una niñera de radio. El restaurante estaba a unos 50 metros del apartamento, y los McCann se habían asegurado una mesa para el resto de las vacaciones, con vistas a través de las ventanas de su alojamiento. La habitación tenía vistas al aparcamiento y al jardín, y estaba junto a la puerta trasera. Tenía una ventana cerrada con persianas que daba al aparcamiento. La cama de Madeleine estaba en el otro extremo de la habitación. Los mellizos dormían en catres. Madeleine en la misma cama con un gato de peluche rosa. Iba vestida con una pijama blanca y rosa de manga corta. El 3 de mayo, a eso de las 9:30, Kate y Gerald fueron al restaurante. Dejaron cubiertas las puertas corredoras y el patio, pero no las cerraron con llave. Durante la cena, los padres iban periódicamente a comprobar que los niños estaban bien. También lo hicieron los amigos con los que cenaron. A las 21:05, el padre entró en el dormitorio de los niños. Según él, todo estaba tranquilo. Y Madeleine dormía en su cuna. Lo único que estaba mal: Jerry estaba seguro de haber dejado la puerta del dormitorio cubierta, pero en su visita de vuelta estaba abierta de par en par. Sin darle importancia, lo puso en su posición anterior y se dirigió de nuevo al restaurante. Kate iba a ver a los niños sobre las 10:30, pero el compañero de McCann, Matthew Oldfield, se ofreció a ver también a sus hijos cuando fue a ver a los suyos a un apartamento cercano. Kate estuvo de acuerdo. Oldfield se aseguró de que todo estaba tranquilo en el apartamento de los McCann y se fue. Más tarde admitió que no vio si Madeleine estaba en su cuna en ese momento. Kate fue a ver a los niños a las 22:00. Entró en el apartamento por las puertas del patio y se dio cuenta de que la puerta del dormitorio estaba más abierta de lo habitual. Pero cuando fue a cerrarla, la puerta se cerró de golpe como por una corriente de aire. Entonces vio que la ventana estaba abierta por fuera. Los mellizos estaban dormidos, con su peluche tumbado en la cuna de Madeleine, pero la propia niña no estaba. Tras buscar en el apartamento y no encontrar al bebé, Kate McCann corrió al restaurante gritando que su hija había sido secuestrada. Como recordaron más tarde los amigos de McCann, que los vieron inmediatamente después de la desaparición de su hija, los padres estaban muy conmocionados. La madre de la niña casi inmediatamente comenzó a llorar a gritos.
y entró en estado de estupor, mientras su marido ignoraba a la gente y mirando debajo de cada coche aparcado, con la esperanza de encontrar a la niña allí. Los padres buscaron a su hija hasta las 5 de la mañana y solo accedieron a irse a la cama tras reiteradas persuasiones. Para entonces, la policía ya estaba registrando el piso. Durante el primer registro del piso, la policía portuguesa se comportó de forma poco profesional y cometió muchos errores. Por ejemplo, los investigadores no notificaron a los guardias fronterizos la desaparición del niño hasta 24 horas después de iniciada la investigación. Esto privó a los servicios locales de la oportunidad de interceptar a los presuntos secuestradores de la niña. Además, las autoridades policiales portuguesas no tomaron a tiempo las huellas dactilares del lugar del crimen, no establecieron un cordón alrededor del piso y, por tanto, no prepararon pruebas suficientes. Media hora después de su desaparición se inició una búsqueda masiva. Varias docenas de personas, entre personal del centro turístico y huéspedes, se vieron implicadas. Durante unas 6 horas peinaron los alrededores. Existía la esperanza de que la chica, curiosa por algo, simplemente hubiera salido a pasear y fuera encontrada. Por la mañana, sin embargo, estaba claro que algo terrible había sucedido. La policía portuguesa ha interrogado a los padres, al personal del restaurante. Los amigos de la familia han buscado en los alrededores. La desaparición del niño ya ha sido reportada en los medios ingleses. La noticia fue transmitida a los periodistas por amigos de los McCann, que pensaron que crearía una protesta pública y haría que la policía portuguesa trabajara mejor. Sin embargo, esto condujo a la parcialidad de la policía contra los padres. Pensaron que la publicidad perjudicaría el caso, reduciendo las posibilidades de encontrar a la chica. El calor también aumentó por el hecho de que en el curso de la investigación, los padres acusaron repetidamente a la policía de negligencia, falta de profesionalidad y una trivial falta de voluntad para buscar a Madeleine. Tal vez esto es lo que llevó a que los propios padres fueran considerados los primeros sospechosos. La policía portuguesa expresó por primera vez esta versión 4 meses después de la desaparición de la niña. Según su teoría, Kate y Gary, que llevaban mucho tiempo trabajando como médicos, mataron accidentalmente a su hija, dándole una sobredosis de somníferos, con la esperanza de que durmiera hasta que ellos volvieran. Según la policía, los padres temían ser responsables de lo que habían hecho y ocultaron el cadáver. Siguieron dando a la opinión pública y a la policía la impresión de que Madeleine había sido secuestrada. Desde entonces supuestamente han trasladado el cuerpo a algún lugar secreto y lo han enterrado. Esta versión se basa en la reacción de 2 perros rastreadores. Uno fue entrenado para olfatear el olor de la sangre y el otro la descomposición. Se les condujo por la zona en la que había estado la familia, pero los animales solo hicieron oír su voz dentro del piso de los McCann. Uno de los perros olió el rigor mortis dentro del coche que la pareja había alquilado 24 días después de la desaparición de la niña. Los análisis de cabellos y tejidos del interior del coche y del piso también detectaron algo que despertó las sospechas de la policía portuguesa. Sin embargo, los investigadores anunciaron más tarde que ni la prueba de ADN ni los resultados de las pruebas de los perros rastreadores eran pruebas sólidas de la implicación de los padres en el incidente. Principalmente porque en el 70% de los casos, los animales confunden un olor cadavérico con otro, y la prueba de ADN resultó ser demasiado inexacta. Hubo testigos que dijeron haber visto a un hombre llevando a una chica dormida esa noche. Las sospechas recayeron sobre un británico de 33 años, Robert Murat, que vivía a 3 minutos del apartamento, en casa de su madre. Durante varios meses se le consideró el principal sospechoso, pero no se pudieron encontrar pruebas contra él. Entonces apareció otro turista, que dijo que esa noche volvía a su habitación con su hija en brazos. Tras una nueva comprobación, quedó claro que eran sus testigos los que habían sido confundidos con el secuestrador. Robert Murat fue absuelto de todos los cargos. Incluso consiguió reclamar una indemnización a la prensa sensacionalista británica
que había declarado al hombre como un delincuente. El tiempo pasó, pero los padres no perdieron la esperanza de encontrar a su hija con vida. Se pusieron en contacto con una empresa británica de relaciones públicas y posteriormente trabajaron con ella para mantener el interés público en la búsqueda. Los angustiados padres se reunieron con el fiscal general de los Estados Unidos, con el Papa, y participaron en numerosos programas de entrevistas. También crearon la Fundación Madeline, que recaudó 2 millones de libras en menos de un año. Mientras tanto, los investigadores británicos trabajaron en paralelo con los portugueses, examinando las pruebas y entrevistando a los testigos, pero hubo pocas pistas, y en 2008, la policía portuguesa cerró el caso. En el año 2011, la ministra del Interior británica, Theresa May, inició una investigación llamada Operación Grange. Como parte de ella, un grupo de detectives británicos de primera línea debía resolver el misterio de la desaparición de Madeleine McCann. Se destinó una gran cantidad de dinero a la investigación, y los investigadores británicos volvieron a entrevistar a docenas de personas en Portugal e Inglaterra. El jefe del equipo, el inspector jefe Andy Dradwood, confiaba en que seguía existiendo la posibilidad de encontrar al niño con vida. En la operación se controló a todo el mundo, al personal de los restaurantes y a los turistas que estaban de vacaciones en el centro turístico. Sin embargo, ninguna de las pistas fue confirmada. Durante el trabajo del caso, los detectives recibieron más de 8,000 mensajes de personas que supuestamente vieron a Madeleine. El grueso de las reclamaciones procedía de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, México y Singapur. Se sabe que la investigación ha comprobado más de un centenar de pistas de este tipo, pero la información sobre ellas es clasificada o no ha sido confirmada. Aunque la teoría de que los padres de Madeleine estaban implicados en su desaparición ha sido desmentida en repetidas ocasiones por Scotland Yard, ha sido sostenida durante mucho tiempo por Goncalo Amaral, jefe de la investigación original de la policía portuguesa. En julio de 2008, publicó un libro y un documental posterior, La verdad sobre las mentiras, en el que afirmaba que los McCann habían fingido la desaparición de su hija para encubrir su asesinato. Amaral habló del libro como una recopilación de pruebas oficiales. Pero las personas cercanas a Madeleine describieron el trabajo como una mentira absurda. A pesar de ello, la obra se convirtió en un bestseller en Portugal, aportando más de $1 millón al editor y al autor, según algunas estimaciones. Tras la publicación del libro, el investigador concedió entrevistas a varias cadenas de televisión, en las que siguió culpando a los padres de Madeleine del incidente y afirmando que su cuerpo seguía escondido en Praia da Luz. Más tarde afirmó que los padres supuestamente habían incinerado a su hija en una iglesia cercana al lugar del crimen. En un momento dado se barajó la teoría de que la niña había sido secuestrada por encargo de alguna familia rica, pero los investigadores consideran dudosa esta versión. Madeleine desapareció solo 9 días antes de su 4º cumpleaños. A esa edad, un niño recuerda bien a sus parientes y es poco probable que acepte fácilmente a los extraños como su nueva familia. También existía la teoría de que la chica fue víctima accidental de unos ladrones. Según esta versión, unos intrusos entraron en la habitación, pero la chica se despertó y se dio cuenta de ellos. Los autores decidieron deshacerse de ella para que no pudiera identificarlos. La versión parece totalmente poco convincente por muchas razones. En primer lugar, si los ladrones realmente decidieron deshacerse de la chica, ¿por qué la sacaron de la habitación? También es difícil de creer que estuvieran tan asustados como para que un niño pequeño que los viera en una habitación oscura pudiera recordar sus caras. Según el periodista británico Danny Collins, que en su día trabajó en la historia de Madeleine, la niña no pudo ser secuestrada de su cama. Es más probable que saliera del piso en búsqueda de sus padres, tras lo cual fue secuestrada por unos desconocidos, cree el periodista. Respaldó su versión con la posición de las persianas de las ventanas, que estaban cerradas cuando llegó la policía,
y solo se abrían desde el interior. No se encontraron signos de entrada forzada en ellos, ni en la puerta principal. Según Collins, esto indica que ningún ladrón o intruso entró en el piso. Los McCann rechazaron la versión de Collins. Creyeron que no podría haber salido al exterior por su cuenta. Para ello, habría tenido que abrir la puerta principal, atravesar las puertas correderas y la verja de hierro, que tenía una protección para niños, y luego cerrarla tras ella. El periodista lo rebatió señalando que los padres ni siquiera sabían que las persianas del piso no podían abrirse desde el exterior inicialmente. La pareja declaró que las persianas de las ventanas estaban abiertas. Si Madeline hubiera salido efectivamente en ausencia de sus padres, podría haber sido víctima de varios accidentes. En ese momento, los trabajadores estaban reparando los desagües a 180 metros de la casa de los McCann. Para ello, habían cavado una zanja de 182 centímetros de profundidad y 120 de ancho. La niña podría haber caído en el agujero y haber perdido el conocimiento, y al día siguiente, cuando se excavó el túnel, podría no haber sido vista. Esta versión fue refutada por el capataz a cargo, quien dijo que sus hombres y la policía habían revisado la trinchera. El político y escritor británico Clement Freud, nieto de Sigmund Freud, fue incluso considerado sospechoso. Era amigo de la familia McCann y también tenía una casa en Praia da Luz. El propio hombre murió en 2009 y en 2016 varias chicas le acusaron de abusar de menores. No se han encontrado pruebas que apoyen esta teoría, por lo que se ha dejado de tener en cuenta. Existe la teoría de que la niña fue secuestrada y entregada como esclava. Inicialmente el testimonio de los testigos incluyó a 2 hombres que fueron vistos fuera del hotel. Podrían ser presuntamente miembros de una banda internacional que secuestraba niños a instancias de poderosos pervertidos. Se cree que los autores tienen conexiones muy amplias, incluida la policía portuguesa. Esto explicaría por qué estos últimos sabotearon la investigación y plantearon la hipótesis lo más alejada de la verdad. En el año 2015, el número de investigadores activos en el caso de Madeline había descendido de 28 a 4. Y en 2017, las autoridades británicas habían gastado un total de más de $19 millones en la investigación. La opinión pública reprendió repetidamente al gobierno por gastar tanto en un caso cuyas posibilidades de cierre disminuían cada año. En aquel momento, parecía realmente que había pocas posibilidades de encontrar respuestas, pero todo el mundo estaba equivocado. En el año 2020, el caso era perseguido no solo por investigadores de Portugal e Inglaterra, sino también de Alemania. Fue este último quien hizo el sensacional anuncio, 13 años después de la desaparición de la niña. El probable autor es conocido. Al principio no se reveló su nombre para no perjudicar la investigación, pero en el verano de 2020, la policía alemana reveló todas las cartas. El principal sospechoso es un alemán. Los investigadores dieron una versión muy decepcionante. La chica podría no estar ya viva. El 27 de mayo, el día antes de la desaparición de Madeline, Bruckner le dijo a una exnovia que tenía un trabajo en Praia da Luz mañana. Calificó el trabajo de horrible, pero dijo que tenía que hacerlo. 3 años después, otro de sus amigos bromeó diciendo que Bruckner se parecía a uno de los bocetos del posible secuestrador de la niña. Incluso le preguntó si había secuestrado al niño. En esa ocasión el hombre no dio una respuesta directa, sino que se limitó a encogerse de hombros. El fiscal Hans Christian Walters, encargado de la investigación, dijo que la policía había descubierto otro detalle importante. El sospechoso había hablado del secuestro de la niña en una conversación internet. Según el fiscal, Bruckner secuestró a la niña, abusó de ella y la mató. Además, cree que este no es ni mucho menos el único delito de este tipo que comete el hombre. En el momento en que Bruckner fue nombrado principal sospechoso, estaba cumpliendo una pena de prisión por el abuso de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal. Los investigadores alemanes iniciaron una rápida investigación sobre la implicación de Bruckner en la desaparición de Madeline.
Excavaron en 2 parcelas de su propiedad y en ambos casos les esperaban descubrimientos de alto nivel. Bajo una de las parcelas encontraron una especie de sótano que los periódicos describieron como una habitación secreta. Los agentes de la ley no revelaron lo que habían encontrado, pero están posicionando el descubrimiento como una pista extremadamente sólida. En el segundo lugar descubrieron una caja enterrada de cintas de video, cuyo contenido tampoco ha sido revelado. Al parecer, captó imágenes espantosas de las otras víctimas de Bruckner, pero no de Madeline. El propio Bruckner no ha respondido a las acusaciones de secuestro de la niña. Todo lo que se sabe es que inmediatamente después de que se hiciera público su nombre, el hombre fue trasladado a una celda de aislamiento para protegerlo de otros presos. Finalmente, aún existe la posibilidad de que confiese y alivie la angustia de los padres que llevan 14 años buscando una respuesta. Aunque esto no ocurre y la policía no encuentre pruebas contundentes, la inmensa mayoría de los investigadores están convencidos. Fue Bruckner quien estuvo involucrado en este caso de gran repercusión. La aparición de un principal sospechoso ha renovado el interés público por una desaparición de hace 14 años. Es posible que vuelva a recibir una amplia financiación. Si Madeline está viva, cumplirá 18 años el 12 de mayo de 2021. Los padres siguen creyendo que su hija está allá afuera, en algún lugar, pero en los últimos años han sido cada vez menos activos y han dedicado más tiempo a sus otros 2 hijos. A pesar de ello, la madre de la niña sigue comprándole regalos en todas las fiestas y cree que algún día volverá a ver a su hija.